Gabon guztiei, ongi etorri, ohiturari jarraituz, larun batean, gaueko 12 minutu batzuk pasatxo, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurua. Muy buenas noches y bienvenidos. La verdad que cuando pasan unos minutos de las 12 de la noche, uno no sabe qué decir, si es sábado o domingo. Lo que sí que está claro es cuál es el tema a tratar hoy en la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Tomamos aire y se lo hacemos llegar hasta sus receptores. La Catedral de Santa María, sí, catedral con mayúsculas, catedral vieja para muchos, será porque se levantó una nueva, catedral que necesita el apoyo de todos para seguir vigilando desde lo más alto en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, catedral que ha recibido en los últimos meses miles de visitas de vitorianos y foráneos, personas que han salido maravilladas de un edificio desconocido por la mayoría. Creo que los más opinamos que hay que recuperar para la ciudad dicha catedral. Creo que los menos opinan que es una catedral de segunda. Comentario este último que quien les habla también lo ha escuchado. Pero, ¿qué opinarán nuestros invitados? Nuestros invitados que son los siguientes, hoy en esta mesa redonda, en esta tertulia de Eusko Ikaskuntza. A mi derecha, Juan Ignacio Lasagabaster, arquitecto superior en la especialidad de urbanismo en la Universidad de Navarra. Después ha desempeñado la plaza de arquitecto de la Diputación. Y en la Diputación la verdad es que ha ido de menos a más. Ha estado siempre desde en la cantera, como se suele decir en el fútbol, pues subiendo escalones. Porque en el 86 pasa a la jefatura de sección de Obras Generales del Servicio de Arquitectura. En el 89 es jefe de sección de Patrimonio Histórico. En el 92 también es director de Arquitectura del Gobierno Vasco. Y desde 1997 jefe de Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico. Actualmente lleva las competencias en materia de patrimonio histórico arquitectónico de la Diputación. Juan Ignacio Lasagabaster, que en las ocasiones en las que hemos estado en Radio Vitoria con él, siempre ha mostrado su amor, cariño y conocimiento sobre la Catedral de Santa María. Pues Ignacio, buenas noches. Es como un hijo para ti la Catedral de Santa María, ¿se puede decir tanto? Empieza a serlo. En realidad ha sido una especie de abuela cercana, desde que era muy pequeña, además de una manera muy al margen de lo que iba a ser después mi profesión. Desde muy pequeño siempre me atrajo visitar el casco histórico, pasear por allí, e incluso llegué a conocer el mundo de los canónigos de la mano del canónigo Maigorta, y él fue el que precisamente me enseñó con mis 16 años o 17 que tendría, un día pues todos los secretos entre comillas y algunas de las leyendas que estamos ahora intentando descubrir. Conocimiento desde bien joven por parte de Juan Ignacio Lasagabaster, conocimiento que también se ha extendido a miles de vitorianos, como decíamos, en las últimas fechas, gracias a Dios. A mi izquierda, Agustín Azcárate, catedrático de la Universidad del País Vasco en Arqueología. Sus investigaciones se dirigen en dos líneas. Por una parte, la Alta Edad Media y por otra, la arqueología de la arquitectura. Ha publicado 8 libros y casi 100 artículos. Agustín Azcárate, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches. Amigos, amigo de José Ignacio Lasagabaster, aparte también de estudioso y de estar en el mismo barco en muchas ocasiones. Pues sí, la amistad que se hace con el roce, no se hace de nacimiento, y tuve la suerte de conocerle a Juan Ignacio de manera casual, como casi todas las cosas, hace como unos casi 10 años, y bueno, pues hubo una sintonía tanto personal, que muchas veces no conduce más que una amistad de, digamos, de mucha trascendencia, pero hubo también una sintonía en cuanto al modo de concebir las cosas, que es otro patrimonio, y una sintonía, digamos, profesional,
que ha hecho que en 10 años, pues, empezando casi de imaginar algunas cosas que luego con el tiempo pues se han convertido en realidad y que han permitido, por ejemplo, que el proyecto de la catedral, que hace unos años pues ni él y yo imaginábamos que iba a alcanzar las dimensiones que ha alcanzado, pues hoy en día sea una realidad pues querida por la ciudadanía y apreciada por las instituciones. Yo creo que es uno de los principales logros. Y en ese sentido, pues sí, amigo y, en fin, cómplice profesional. Y al otro lado del teléfono, porque hoy en esta mesa redonda tenemos una tercera invitada, pero que no está aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria. Ella es Lucía Laoz, profesora de la Universidad de Salamanca, donde está actualmente, becaria del Gobierno vasco en su día. Realizó su tesis doctoral sobre escultura gótica en Álava, habiéndose publicado la parte de escultura gótica funeraria. Muchos trabajos centrados en el gótico. Lucía Laoz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía yo en la presentación, y quizás te lanzo la primera pregunta un poco complicada, que he oído en alguna ocasión el comentario: la Catedral de Santa María es una catedral gótica de segunda. ¿Compartes esa opinión? Vamos, de ninguna manera. De hecho, sobre todo por lo que hace, siempre se había considerado que la arquitectura, luego lo veremos, que era retardataria. Con las excavaciones se ha demostrado, bueno, que siempre lo retardatario, lo arcaico, obedece a otras cosas, pero de hecho en escultura es uno de los mejores conjuntos que existen en España en el 14, en la segunda mitad, junto con lo de Toledo. Entonces de ninguna manera lo puedo considerar de segunda. No quisiera hacer un comentario gratuito. No sé si con Ignacio Basagabaster alguien se le ha atrevido a acercarse y comentarle ese comentario. Sí, y además en determinados aspectos hasta podía estar tentado de darle razón, pero claro, siempre y cuando se hacen comparaciones un poco sesgadas, ¿no? Se hacen comparaciones pues con catedrales góticas concebidas de una manera inicial como tales, y además con una gran carga simbólica y del mismo poder, ¿eh? Y no nos damos cuenta de que esta catedral es además un conjunto en sí mismo monumental que del cual forma parte una parte fundamental de la ciudad de Vitoria, de las preexistencias que configuraron el núcleo de la ciudad, y que además supone una suma de valores que de alguna manera están muy fáciles de leer y de comprender, sobre todo después de las investigaciones que se han hecho, y que yo creo que en esos aspectos de cultura de la arquitectura, de cultura de la historia viva, suponen una edificio de primer orden. O sea que depende de cómo se enfoque el tema, ¿no? Agustín, decía yo en esa presentación que hacíamos al principio que es desconocida por muchos. Ahora menos con las visitas que se están realizando, que han tenido también que aumentarse en el tiempo debido precisamente a la demanda de los ciudadanos, a los miles de vitorianos y personas que han llegado de otras latitudes a visitar esa catedral. ¿Qué pasa con la Catedral de Santa María? Porque muchas veces también a los vitorianos se nos acusa de mirarnos al ombligo, de decir que tenemos una ciudad muy bonita, con parques, con centros cívicos. A unos les gusta, a otros no, pero con buenos comentarios hacia nuestra ciudad, y sin embargo con una joya arquitectónica, como decía, no solo como edificio gótico, sino también en toda su amplitud, como la Catedral de Santa María, pues por lo visto y por lo que estamos viendo, pues sigue siendo una desconocida. Bien, perdón. Yo que soy vizcaíno de nacimiento, pero puedo decir que vitoriano de adopción, porque llevo aquí bastantes años, incluso estudié aquí de chaval, pues siempre me ha llamado la atención, y esto entiéndase no como una crítica ni como un reproche, sino como una sorpresa, que el vitoriano no sabe apreciar suficientemente lo que tiene, que a la vez en general, un territorio con unas posibilidades paisajísticas enormes, una variedad, desde luego, incomparable con Vizcaya, y yo soy vizcaíno, una ciudad con un patrimonio muy rico, ¿no? Y que sin embargo pues no ha recibido el aprecio de la gente, y sobre todo no se ha visto esto como una posibilidad de atraer a la gente, de darlo a conocer y incluso de rentabilizarlo, ¿por qué no? En ese sentido, pues los últimos años, y en este sentido también tienen muchas culpas los gestores de la Diputación,
pues se están poniendo en valor elementos importantes del patrimonio de la vez vitoriano que, como se ve en el caso de la catedral, pues reciben el aprecio de mucha gente, y gente no solamente de Vitoria, sino gente de fuera. Creemos que han venido autobuses de otras provincias del Estado, y me da la impresión de que no ha sido suficientemente divulgada la exposición de la catedral en Vizcaya y en Guipúzcoa, porque yo teniendo familiares en Vizcaya, algunos no sabían siquiera que hubiera una exposición abierta. Esta tribuna que se nos ofrece en la radio podría servir quizás para llegar a gente que no sabía que hubiera esta exposición. Desde luego que tenemos un guión establecido y hay que cubrirlo también, pero la actualidad y el día a día también marca mucho en los medios de comunicación. La verdad, Juan Ignacio, es que a todos los ciudadanos que no se han acercado a la Catedral de Santa María, quizás hay que decirles que no solo van a ver una catedral. ¿Y por qué no solo van a ver una catedral? Pocas oportunidades se pueden ofrecer en los diferentes momentos en los cuales, por ejemplo, decidimos salir de nuestra ciudad y ver una catedral, un edificio en toda su extensión. Es el caso prácticamente de la Catedral de Santa María actualmente. Sí, además habría que añadir gratis, ¿no? Efectivamente. Sí, porque yo creo que dentro de ese creo que efectivamente la valoración de lo propio o de valoración a corto plazo, con un enfoque muy corto, es decir, miramos un poco al ombligo pero con gafas de cerca, no con amplitud, es decir, no sabemos vender lo que tenemos, ¿no? Esta catedral yo creo que sí, por cierto, permite hacer recorridos e itinerarios y comprender incluso hasta desde el punto de vista del edificio gótico, que en teoría es paradójicamente desde el punto de vista en que nosotros quizás valoremos, salvo en las magníficas portadas, la arquitectura que tiene, yo creo que permite, como decía, una comprensión de todos estos periodos, de toda esta sucesión de etapas constructivas, de cómo un edificio jamás se hace sin tener en cuenta lo anterior, sino que se van añadiendo, superponiendo etapas, absorbiendo problemas, intentándolos resolver de manera no solo constructiva, sino incluso ideológica o simbólica, ¿no? A veces con buenas soluciones. Exactamente, con buenas, yendo incluso hasta detrás de objetivos utópicos, como las últimas etapas del interés que luego comentaremos, que buscaban el gótico ideal, y bueno, y al final toda esa suma se puede comprender muy bien, porque es un edificio muy abarcable, muy fácil de entender, y además con estos valores añadidos de toda la carga de relación que tiene con la ciudad medieval y de todas las etapas constructivas defensivas de la muralla, paso de ronda, etcétera, ¿no? Y el itinerario que se puede recorrer ahora no deja de ser una levísima propuesta o proyecto un apunte de las posibilidades que tiene, digamos, incluso de la catedral como un mini parque temático. A veces hemos hablado en esos términos, pero yo creo que hay que empezar a desdramatizar también el tema del monumento y de la comprensión de un edificio. Creo que son cosas mucho más próximas, y además a medida que la gente y se va interesando en estos temas, se va teniendo más cultura y más ganas de conocer, pues al mismo tiempo resultan más accesibles, ¿no? O sea que a pesar de que podemos entrar desde la calle Cuchillería, vemos la muralla de la ciudad, estamos por supuesto en la nave, tenemos la posibilidad de hacer ese paseo de ronda, el triforio, solo es una mínima parte, una de las posibilidades que éramos. Hay más zona de paso de ronda que está sin posibilidades de recorrer ahora. Hay accesos que podrían estar permitidos desde los antiguos torreones de la muralla, que ya en la etapa superior, para entendernos en los extremos del crucero, son los torreones de la muralla. Hay otra posibilidad de recorrer, si se desarrollan las ideas que tenemos y los proyectos que se proponen en el plan director, de convertir la torre en una verdadera atalaya, además con unas vistas únicas de la ciudad. En fin, hay muchas más cosas, ¿no? Las bóvedas por encima, etcétera, ¿no? Comprender cómo se construye una cubierta, en fin, y además muy cómodamente, o sea, con unos itinerarios absolutamente
compatible con los usos religiosos, culturales que pueden tener dentro del templo, ¿no? Ha resumido prácticamente los temas que vamos a tratar a lo largo de estos minutos con Ignacio Lasagabasper, que no sé cuántos nos habrá recibido por parte de sectores políticos en los últimos años antes de meterle mano. Yo estoy encantado, vamos, no, y además a veces lo hemos comentado muchas veces cuando casi no nos atrevíamos a proponer determinados días, porque lo que se ha hecho es muy complejo y sobre todo hasta ahora no se ha visto, entre comillas, nada hecho, ¿no? Siempre era un poco la queja de, oye, ¿cuánto tiempo lleváis estudiando la catedral? Que no, ¿y cuándo vais a hacer algo? ¿No? ¿Cuándo vais a hacer obra? Bueno, pues cuando uno está enfermo y está muy enfermo, pues lo que hace falta es que le vean muchos médicos, y cuantos más médicos le vean, y luego le evitan la operación, pues mejor, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? De conocer y comprender el edificio para poder actuar. Muchos no, pues muy pocos, prácticamente ninguno, diría yo. En todo caso han sido porqués, ¿no? Más que y ganas de comprenderlo. Y puede ser además que han pasado varios responsables de diferentes signos y creo que la política aquí no ha intervenido para nada. Lucía, ahora mismo estás en Salamanca, ya decíamos en tu presentación que eres profesora de la Universidad de Salamanca, una ciudad monumental. ¿Ves otra mentalidad en otra ciudad que quizás venga al pelo como es Salamanca respecto a su patrimonio? Bueno, yo además tengo que decir que soy alavesa, o sea, mi tesis no es porque sí, sino porque soy alavesa y sigo muy vinculada, todas mis investigaciones están vinculadas a Álava. Entonces, en el patrimonio de Salamanca tampoco tengo tanta relación porque siempre que puedo ya digo que me voy a ir, las investigaciones son de ahí. No obstante, respecto a toda la labor de restauración, ahora sí que se han acometido una serie de empresas importantes en las catedrales y, hombre, pues el tratamiento es distinto porque también parten de premisas totalmente distintas. No es la situación igual y no es equiparable. Aquí sería la universidad, mientras que en Vitoria es la catedral, pero además la catedral, lo que sí quiero dejar constancia que hay que entender que se hace como colegiata. Entonces, que también las equiparaciones pues con modelos de León, con modelos de París, lógicamente en dimensiones salen es mucho más pequeña, pero hay que pensar que Vitoria era una colegiata, con lo cual se magnifica más todas las empresas que se hacen, porque las posibilidades económicas no son las mismas. Catedral de Santa María. Y vamos a comenzar ese cuestionario que teníamos sobre la mesa, ese guión establecido por parte de Eusko Ikaskuntza, porque a pesar de que muchos ciudadanos conocen un poquito más de la Catedral de Santa María gracias a esa exposición, todavía nos faltan datos. Incluso yo creo que faltarán datos a los estudiosos en el tema. Decía el otro día Agustín en otra tertulia que no sé si los arqueólogos comienzan su trabajo cuando termina el soporte del papel. ¿Qué quiero decir? Comenzáis a realizar estudios en la Catedral de Santa María y, por supuesto, por aquella época, papel, lo que se dice papel de ciertos momentos de la Catedral, no tenéis. Por eso vais a las piedras y, entre otras cosas, os encontráis enterramientos. Claro, el tema es importante porque estamos habituados a entender el documento como algo que tiene prácticamente un soporte en papel. Ya si hablamos de documentos, pensando inconscientemente en documentos escritos. Y nos olvidamos que los documentos pueden tener diferentes soportes y que se ha llegado a decir, absolutamente de acuerdo, que el mejor de los documentos es un edificio. Un edificio está reflejando las necesidades de una sociedad para unas funciones determinadas, para lo cual crea un espacio, para lo cual necesita de una tecnología y arbitrar unas financiaciones, unas posibilidades económicas, refleja una simbología, refleja una ideología. Por tanto, una arquitectura es un documento en el más pleno sentido de la palabra. Y además, otra cosa importante es que una arquitectura, en contra de lo que se suele decir habitualmente, no está construida en un momento determinado de la historia, sino que es el resultado final, el precipitado final de múltiples momentos históricos. Por simplificar las cosas, estamos habituados a hablar de catedral gótica, de iglesia románica, de palacio renacentista, pero en la mayoría de los casos
Los edificios, sobre todo cuando tienen una envergadura importante, suelen ser documentos muy complejos de los avatares que ha sufrido a lo largo del tiempo. Ampliaciones, cambios de funcionalidad, problemas estructurales, incendios, guerras. Y el caso de la Catedral de Vitoria es un caso paradigmático en ese sentido. Es una catedral que, evidentemente, como decía Lucía, decía Juan Ignacio, pues quizá no se puede comparar formal y estrictamente con las grandes catedrales europeas, pero tiene una riqueza interior que yo creo que es comparable a cualquier catedral europea. En el sentido de que es una historia muy compleja, es más de un edificio dentro de un edificio, es un edificio sobre otro edificio, es una constante por parte de la sociedad vitoriana para no perder un edificio que había nacido, yo creo que casi con una maldición y con una enfermedad que le condenaba a ser pues un moribundo crónico, y los vitorianos, claro, curiosamente, porque en otros lugares muchas veces cuando un edificio plantea el problema se hacía otro, pues la sociedad vitoriana refleja una voluntad secular, que no puntual, no de finales del 20, sino secular, de mantener en pie ese edificio. A veces acertaron, a veces no acertaron, lo dejaron ver como estaba. Pero ese intento, ese deseo permanente de que el edificio continuara en pie, es un caso clarísimo. Y claro, ese edificio, con todo lo que ha sufrido y con todas las cicatrices que tiene en su cuerpo de fábrica, pues es un documento extraordinario del pasado de la ciudad de Vitoria. Porque, ¿a qué siglo, a qué momento de la historia nos vamos, Juan Ignacio? Si hablamos del primer momento en la historia que podemos concretar, en el cual allí, donde está hoy en día situada la Catedral de Santa María, ya había un edificio religioso. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Yo creo que aquí casi Agustín podría hablar mejor, pero bueno, voy a contar un poco lo que sé. Salvando algunos vestigios que han aparecido, que podrían indicar, incluso además corroborados cerca relativamente de la catedral también, otras excavaciones de la época tardorromana, pues por algunos restos que han salido, lo que sí se puede constatar en la catedral son al menos edificios o restos de unos primeros digamos que signos de que en la propia roca de la base sobre la cual se lleva después la catedral estaban ya manipulados para alojar algún poste, algún emplazamiento, etcétera. Estas fechas pues son dificilísimos de evaluar. Desde luego antes probablemente de la propia construcción de la primera fundación de la ciudad por Sancho Estravio. Y esa época es la que estamos ahora presente, la primera fundación de la ciudad, determinando, porque hay que hace falta todavía relacionar algunos vestigios con otros, y lo que sí está muy claro es que hay una sucesión de etapas que, partiendo del siglo XIII, de la muralla de Alfonso VIII, hacia atrás, es decir, la muralla de Alfonso VIII estaba a su vez construida sobre, por lo menos tres, me parece, si no me equivoco, resistencias anteriores, que en estos momentos son las que se están investigando en cuanto a fechas. A partir de ahí, del edificio de Alfonso VIII, que en realidad no era un edificio solo, sino que era una muralla, una ciudad amurallada con una iglesia fuerte, cuya cabecera estaba incrustada en la muralla, en el proyecto urbanístico, como hay otras villas en Álava también, pues se construye después por una sucesión, se comienza una iglesia, hay al mismo tiempo otro vestigio en el pie de la iglesia, que es una iglesia probablemente de época románica o tardorrománica, también a su vez construida sobre otras resistencias anteriores y orientada, además, de una manera diferente, coincidente con todas las excavaciones, muchos restos de tumbas que están orientadas en la misma dirección, con lo cual pues parece ser que en su origen, o en uno de los orígenes, porque no hablan de un solo origen, sino uno de los orígenes de ese centro, digamos, simbólico, que puede ser el alto del cerro de Raspey, pues había una iglesia orientada de una manera diferente con un camposanto, unos enterramientos alrededor, como era habitual en estas iglesias, ¿no? ¿Y en esta división norte-sur, este-oeste, es casualidad, dónde está situada la catedral? Pues
Yo creo que no es casualidad, porque evidentemente se construye sobre un terreno más o menos sagrado, y por eso también hay que decir que los potenciales arqueológicos, que ha habido y que hay en el entorno y en la misma catedral es enorme, porque eso, al ser un recinto sagrado, ha sido muy poco, prácticamente nada, manipulado, no como otras zonas del Campillo que están pues bastante más devastadas, ¿no? Desde luego se han tenido la oportunidad de estar en la catedral y darse una vuelta por donde hoy en día se puede dar esa vuelta dentro de lo que es el edificio. Ahora han tenido la oportunidad de ver todo lo que se puede dominar desde ella. Sí. Toda la llenada. Sí, toda la llenada está clarísima. Además hay una mesa en la visita, se ha puesto una mesa de orientación y se puede pues ver bastante bien, como desde esa atalaya se controlaba muy bien las rutas principales de conexión de la meseta tanto con el norte, con Francia, como con los puertos del Cantábrico. Agustín, ¿cuándo los especialistas en estos temas os dais cuenta lo que hay en el subsuelo de la catedral? Esos datos, ¿cuándo comenzáis a trabajar en ellos? Bueno, hay que decir que, y una vez más la pregunta creo que es acertada, la arqueología no es solamente hacer agujeros en el subsuelo. La arqueología no se ocupa únicamente del contenido histórico del subsuelo. La arqueología es básicamente estratigrafía, por tanto, se preocupa también de la sucesión histórica diacrónica en el tiempo que reflejan las estructuras que están sobre la cota cero. La arqueología interviene en el plan director de la catedral, no para conocer qué había debajo de la catedral, qué historia había debajo de la catedral, sino para coadyuvar a los arquitectos a entender mejor los problemas estructurales, las enfermedades de la catedral. Esto es importante decirlo para que no haya equívocos. Nuestro objetivo fundamental, por tanto, no era saber si había romano o había en tardío antiguo o alto medieval, que es lo que la gente cree. El objetivo fundamental era saber, recurriendo a las técnicas arqueológicas tradicionales de subsuelo, de análisis de subsuelo, qué problemas pudiera haber de cimentación que afectaran a la estabilidad del edificio. Por tanto, en contra de los comportamientos habituales, que suelen ser los siguientes, hay que arreglar tal iglesia. Como esa iglesia está protegida y la legislación exige un control arqueológico, llamamos a los arqueólogos. Llegan los arqueólogos, miran el suelo, hacen como termitas, saben todo aquello. El arquitecto se desespera porque le retardan el proyecto, porque encarece los costos, pero dice al final con un suspiro de alivio, bueno, por lo menos me servirá para meter la calefacción o para meter los unidos eléctricos. Bien, si algo hay que ponderar en el plan director de la Catedral de Vitoria, que por otra parte se ha convertido en un prototipo a nivel europeo, en un paradigma de estudio interdisciplinar, ha sido que la arqueología ha intervenido de acuerdo a los objetivos del plan director. Es decir, hemos intervenido en aquellos lugares en los que había posibilidades de que las cimentaciones, los asientos del edificio tuvieran algún tipo de problemática histórica, como en efecto ha ocurrido. Claro, ¿qué pasa? Que una vez que uno empieza a mirar el subsuelo, pues como es lógico, salen informaciones históricas de primer orden. Y en este sentido, no porque lo buscábamos, sino porque casi era inevitable, pues hemos aprendido más de los orígenes de Vitoria que lo que se sabía hasta el momento. Y lo que te decía, ¿cuándo comenzáis con estos trabajos? Bueno, pues comenzamos con esos trabajos, se comenzó hace 2 años, se eligieron básicamente 2 lugares, tampoco los que hubiéramos querido. Yo hubiera estado, por ejemplo, en el crucero, pero el crucero es una zona muy delicada y no era aconsejable intervenir en él. Sí, no, además que yo creo que esto tengo que intervenir un poquillo, porque hay que matizar también que dentro del objetivo del plan director no era solo era el motor, ¿no? El consolidar y el saber por qué está la catedral y demás, ¿no? Pero durante tanto la metodología que se planteó, incluso inicialmente, como sobre todo durante los trabajos, el objetivo era más amplio. El objetivo era intentar comprender un edificio que estaba incrustado en una malla urbana, formado parte de una ciudad que estaba abandonado, que se había olvidado y que de alguna manera había que pensar también en cuáles iban a ser los usos, el momento después de
de las intervenciones consolidantes o restauradoras, ¿no? Y en ese sentido, el poner en valor y encontrarnos con unos valores arqueológicos y documentales de primer orden, pues yo creo que además estos valores pues van a ser una especie de motor sin fin, porque de alguna manera van a animar a continuar este tipo de investigaciones por el propio bien del propio edificio, es decir, por continuar dándole valores añadidos que nos pueden hacer comprender mucho mejor pues, otros aspectos de la ciudad, de la historia y de la evolución del territorio, ¿no? Para terminar con este apartado, Agustín, nuestra oferta continua en los trabajos realizados, noches en vela, incluso pensando qué puede haber, porque en estos primeros pasos nos hemos encontrado con esto, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, noches en vela, no por las excavaciones arqueológicas, sino por el propio edificio. Por el propio edificio. Es decir, digamos la preocupación fundamental del equipo de arqueólogos, que insisto una vez más, estudiaban el edificio, no el subsuelo solamente, ha sido tratar de entender las razones por las que ese edificio estaba enfermo. Y creo que después de 2 años de trabajo, los resultados han sido óptimos. Pues sí, comprendemos bastante mejor el edificio, sí. Y además comprendemos también que es algo importante comprender, de tener en cuenta que el edificio está mal, pero está mal no de repente, está mal tras un montón de vicisitudes y un montón de arreglos parciales, de consolidación definitiva, de reequilibrios, porque si no se habría caído y habría desaparecido. Es decir, que está inestable, pero partimos de una base estable. Es decir, y eso nos va a ayudar también a todo el trabajo de Agustín y de Lucía y de todos los investigadores que han colaborado a aportar soluciones muy compatibles, o sea, nada dramáticas en el sentido de tecnológico, ¿no? Sino probablemente sean más fuertes las intervenciones estilísticas en el sentido de determinar cosas que en un momento determinado no se terminaron, hablo de arquitectura, que operaciones de gran envergadura a la hora de introducir elementos estructurales y cosas de esto, ¿no? Lucía, que no nos olvidamos de ti. Hablando de la catedral y dando ese salto ya a catedral en gótica, este ejemplo que tenemos en Vitoria se repite en otros sitios, en otros edificios, de montarse una catedral en gótica sobre un edificio anterior. Sí, bueno, es lo habitual, porque claro, nosotros partimos del concepto histórico, pero el que hace una catedral, al igual que cuando haces una obra en tu casa, cuando no te sirve porque se ha quedado pequeña o porque ya los usos litúrgicos no coinciden, o incluso por gustos estéticos, se tira, porque ese concepto histórico de que es bueno, porque es antiguo, no existe. No obstante, yo creo que uno de los hitos más importantes respecto a la arquitectura y respecto a la planta, siempre se había dicho que sería un modelo abstracto que, como he dicho antes, obedece precisamente a que nos viene dado el modelo anterior. Que además es sumamente significativo porque a todo el mundo había sorprendido muchísimo la proyección del crucero, que hay que poner en relación con la vigencia que que probablemente tiene las peregrinaciones a Santiago y sobre todo con la incorporación de Vitoria a Castilla, siendo un paso importante de esas peregrinaciones. Por otra parte, también es importante porque al hacer la catedral gótica, en el diseño de sus capillas, de sus portadas y de todo el ámbito litúrgico, está en función incluso de los barrios, o sea que viene a determinar o hay una relación de reciprocidad entre la catedral y la propia distribución de los barrios, el hecho de los judíos, el hecho de determinados oficios va a condicionar determinadas partes de la catedral. Entonces en ese aspecto es bastante significativo. Pero respecto a lo que me decías de hacer una iglesia sobre otra, es lo habitual. Por ejemplo, por lo que centrarnos en el caso de Salamanca, estaba la catedral vieja, se ve que no gustaba, entonces siempre se aduce porque siempre se recurre al modelo retórico de que está muy vieja, de que es pequeña y se hace la nueva.
Lo único que mientras se está haciendo la nueva, la vieja sigue vigente y tuvimos la suerte que no la tiraran. Pero lo habitual es cambiar y tirar constantemente. Piensa, para pensar, por ejemplo, en la Catedral de Pamplona. ¿Has visto inclinaciones tan grandes que para los que no entendemos en estos temas nos parecen peligro de derrumbe como los que tiene la catedral? No, aparte de la de Pisa, no. Había visto, de hecho, el primer día que subí con Agustina, me sorprendió, me daba un poco de miedo. Explícanos dónde está el problema de esas inclinaciones, por lo que tú conozcas sobre las bóvedas y esas bóvedas que anteriormente tenía la catedral, que luego tuvieron sus sustitutas. Bueno, yo es que creo que eso igual habría que volver a revisar, porque es verdad que todas las catedrales, o al menos todas las que conozco, siempre se habla de bóvedas de madera y se ha tirado de ahí, suponiendo que primero se proyectan de madera y que parte de los problemas tectónicos vengan de ahí. Desde luego es una constante que en todas las catedrales, excepto la cabecera más importante, bien para aligerar la construcción o para que de una manera más rápida se pueda usar, se cubren de madera, y al poco tiempo que es tectónica ya se pasan a piedra, o sea que es una constante bastante habitual. Decía Juan Ignacio... Los arquitectos ahí tienen mucho que decir, pero es algo que incluso yo creo que conviene ser prudentes, porque si nos damos cuenta de qué sucede en otras iglesias o en otras catedrales, siempre se va siguiendo esa pauta. Primero madera para abaratar costos y para hacer más rápida la construcción, y luego se pasa a una bóveda de piedra. De hecho, es lo que posibilita que el esquema típico de una bóveda gótica se siga haciendo en el siglo XVII y incluso posteriormente. Decía Juan Ignacio, peligro de derrumbe. Cuando se está actuando es porque hay peligro, pero ¿hasta qué punto? Esos son más los técnicos que tienen que decirlo. A ver qué nos comenta Lucía Juan Ignacio. Bueno, pues el peligro siempre es algo muy relativo. No hay que decir nunca, sobre todo cuando ves una deformación de este tipo, que eso no se va a caer, pero tampoco hay que ser alarmista. Y no hay que ser alarmista precisamente por eso, porque no se ha caído. Entonces lo que estamos viendo, o sea, vamos a decir que es más científico en estas cosas. Yo muchas veces voy a los pueblos y me dicen, oye, que la grieta aquella que nos hemos dado cuenta que es más grande. Entonces yo comparo las fotografías que tenemos hace 20 años y la grieta es exactamente igual. Cuando la miras de cerca, pues ves que tiene polvo, telarañas y muchísimo, y no hay ningún vestigio de que eso haya podido moverse. Eso es frecuente. Aparte de que todos los edificios se mueven por el calor, por las diferentes temperaturas. El problema está en cuando esos movimientos que son habituales de encogimiento y de alargamiento, pues crean una remanente al cabo del tiempo. Ese es el verdadero peligro. Y eso se puede medir. Y eso es lo que estamos haciendo en la catedral. Medir cuál es el grado de movimientos y cuál es el desarrollo de esos movimientos. Y por eso es por lo que estamos actuando, porque la catedral se sigue moviendo y parece que en algunos puntos ha habido una cierta tendencia a que ese movimiento se haya manifestado más en progresión. Y todo esto, además, tenemos un punto cero. El punto cero es la intervención que se hizo en el 67, 64, 60, 67 más o menos, y donde se maquilló toda la iglesia con unos revestimientos nuevos. Y por lo tanto, todo lo que se ve, o lo que se ha visto, que ha aparecido desde entonces es nuevo. Se maquilló, pero aportó alguna solución. Sí, aportó ese punto cero para poder evaluar cuál es el problema. Porque en la visita, los ciudadanos que escuchen a las personas que guían a los diferentes grupos, pueden salir de la catedral pensando que aquello es una gran chapuza. No. ¿Deben pensarlo? Yo creo que hay que ser muy modestos a la hora de juzgar a los anteriores, en todos los aspectos. Se contó con los mejores especialistas que había entonces. Se contó con la metodología al uso, que por haber estado ahora, criticándola, digamos que la criticamos con ventaja, ¿no? Ahora, de alguna manera nos acercamos a
a estos edificios con una mentalidad mucho más científica. ¿Por qué? Pues porque podemos aportar pues más documentación, podemos aportar una mejor formación también especializada, creamos grupos multidisciplinares, con lo cual nos multiplicamos en la manera de ver los edificios también, y por lo tanto en la manera de enfocar los problemas técnicos, ¿no? Y también, por otro lado, contamos con elementos de medición, de precisión que antes no se contaban, ¿no? Entonces, bueno, pues había el ojo clínico es fundamental. El ojo clínico aquí también está entendiendo. Y también nos dijo, mira, el ojo clínico, la catedral está aquí, tiene este problema y este otro, que fue la intervención del profesor Croci, que tiene un ojo clínico excelente. Pero y cuando nos ponemos a decir, bueno, y lo que has dicho tú, ¿en qué medida, cuánto, y hasta dónde, ¿no? Digamos, bueno, aquí hay que sentarse y esperar, ¿no? Y empezar a medir. Yo creo que se han hecho una serie de operaciones preventivas, hay un razonable, con bastante margen de seguridad para que no pase nada en el tiempo que nos dé, pero no podemos esperar, o sea, hay que actuar ya. ¿Qué se debe de hacer para que esas bóvedas no sigan inclinándose? Sí, bueno, pues ahí es un poco en el dedo de la llaga, ¿no? Hay varias propuestas. Primero, lo que hay que hacer, lo que proponemos en el plan director es que lo que haya se consolide. Es decir, ahora mismo hay un fenómeno generalizado de disgregación de los materiales por vejez, morteros, la piedra, los ataques meteorológicos, en fin, hay una serie de problemas estrictamente debidos a los materiales. Pues eso es lo primero que hay que hacer, consolidar esos materiales. Hay que inyectar morteros compatibles, no cualquier mortero. Habrá que iniciar una campaña de investigación también para ver cuáles son los morteros que mejor penetran y que mejor fraguan dentro de los morteros antiguos, cómo esto se consolida. Es una labor también lenta pero continuada, y prácticamente eso va a ser algo que se tiene que hacer generalizadamente en toda la catedral, pero sobre todo en las zonas en las que se han vertido estos fenómenos de ciertos asentamientos y movimientos. Con prioridad y en primer lugar. En primer lugar. Y después, y al mismo tiempo, sin olvidar que algunas zonas que están trabajando por las deformaciones que ya han tenido históricas, están trabajando en una situación pues más cercana a los estados límites de material, probablemente ahí sí que tengamos que operar quirúrgicamente, es decir, pues sustituyendo material o haciéndole algunas prótesis de materiales que funcionen bien con la piedra, incluso una labor también bastante generalizada de enlazar las fábricas. Y cuando hablamos de fábricas, para que lo entienda la audiencia, hablamos de la construcción de los muros, ¿no? Hay muros de mampostería, de piedra, y hay muros de sillería. Estos muros en general están desencajados, o por lo menos no funcionan de la misma manera y están separados. Enlazar todas esas piezas que están ahora sueltas, que trabaja cada una por su lado, pues va a ser otro problema. Y otro problema va a ser una de las soluciones que habrá que hacer con pequeñas prótesis, también de piedra, probablemente de materiales compatibles. Y hay una labor muy general de flexibilizar en la zona del triforio. El triforio, que es el paseo este que rodea por arriba a la catedral, supone estructuralmente una articulación, y es un punto muy débil del edificio respecto a lo que pasa por encima del triforio, que son las bóvedas y las cubiertas. ¿No se seguir línea recta en el triforio? No, y además está muy bien así, porque yo cuando soy la primera vez también tengo que decir que no dormía, ¿no? Y que me parecía que estaba verdaderamente en un barco, o sea, la sensación, y además es una cosa que es general, ¿no? Cuando hablas con gente que no, pues oye, parece que estamos en un barco, ¿no? Que esto se está moviendo. Es impresionante, la verdad. Y cuando ya te das cuenta de que estás a la izquierda tienes un muro de 20 centímetros, 25 centímetros de sillería de una piedra que no es excesivamente resistente, agujereada por multitud de arcos, es decir, pilaritos. Y al otro lado tienes otra 50 centímetros, tú en medio tienes yo de lado, porque además estoy gordo, otro muro de otros 25 centímetros, y en una grieta ves la calle, y más allá del polideportivo de Garín Navarra, o pues ya me tengo que ir de aquí, ¿no?
Bueno, pues esa sensación de miedo es constante en la catedral y yo creo que además ha sido uno de los motores también de la respuesta de la ciudadanía por la catedral. O sea, ha habido también muchas actitudes, curiosamente, que se han hecho y obras y algunas de ellas nuestras que se han hecho por miedo. No exactamente, son preventivas, es decir, ojo, que esto se va a mover, que se nos cae y haces una obra, ¿no? Bueno, de esto se podría hablar claro y tendido, de los arcos del miedo, de cantidad de intervenciones en el mismo gótico, ¿no? Que se hacen casi preventivas, ¿no? Los arcos del miedo del 16, pues bueno, son eso del miedo. Lucía, en este caso, a veces ese comentario de la calle, joder, es que está deseada por fuera, la fachada está negra, eso es lo de menos, ¿verdad? Sí, verdaderamente, aunque hay que decir que la puerta hacia el interior, por el hecho de estar cubierta desde el principio, pues no está tan afectada por la erosión. Sin embargo, la portada de Santa Ana, que ha estado cubierta precisamente por esos problemas tectónicos que ya ellos les daban miedo y por eso la tapiaron para hacer unos muros de contención, pues la verdad es que se ha perdido gran parte y es una pena porque probablemente toda la escultura de la catedral comenzaría por aquella. Pero los vestigios que quedan desde luego son magníficos y, como os decía antes, colocan desde el punto de vista escultórico, colocan a la Catedral de Santa María entre uno de las obras más importantes del 14 centro del gótico de la península. Juan Ignacio, hablando un poco en el tiempo, seguro que me dirás, primero necesito saber si va a haber presupuestos, si no va a haber presupuestos, pero ¿cuántos años se necesitaría para que podamos decir la Catedral de Santa María tiene solución, ya tiene una solución, digamos, por lo menos en un futuro cercano, pues definitiva? Bueno, en definitiva, yo creo que no hay soluciones, pero y lo voy a explicar, no es para alarmar aquí y curarnos de salud, sino simplemente porque el sistema, el planteamiento que nosotros hacemos, que se hace desde el plan director, es un planteamiento de continuidad. O sea, ahí sí va a haber unas primeras intervenciones, evidentemente de consolidación, unas intervenciones muy fuertes de restauración y de reconstrucción de zonas que no se terminaron, cubiertas, solución de volúmenes exteriores, puesta en relación de la sacristía de la Capilla de Santiago con la catedral, la resolución de los espacios y de las viviendas y de los edificios que hay ahora mismo adosados a la catedral. Incluso tejados, ¿no? Porque uno cae sobre el otro. Sí, los tejados, por ejemplo, son una locura. Son unas soluciones, bueno, yo creo que muy provisionales de que se hacían en su día, pero convertidas en definitivas, ¿no? Y entonces todo este calendario, incluido la puesta en funcionamiento de la catedral como contenedor de funciones, como de funciones litúrgicas, de funciones culturales, de música, etcétera, ese paquete, por decirlo así, de intervenciones y de acciones, incluyendo el entorno, el calendario que se ha propuesto es un calendario de 10 años. Y es un calendario de 10 años porque es un calendario muy asumible por las instituciones. Y yo creo que eso se ha entendido muy bien en la Diputación. Se partió de un calendario de 6 a 8 años al final del siglo X. Se está trabajando en la constitución de una fundación en la cual participarán pues otras instituciones, el ayuntamiento, no sé si el gobierno o alguna otra entidad privada. Esta información ya digo y no tampoco es cosa de comentarlo ahora mucho. Pero está muy asentado el tema, o sea, ya hay aprobados unos presupuestos con créditos de compromiso, 10 años por parte de Diputación, y hay sobre la mesa el dinero está puesto por la Diputación, y el dinero ha dicho públicamente también que lo va a hacer. El calendario, como digo, es a 10 años. Pero la cerrada. A eso iba. Entonces, yo creo que eso es una propuesta que, claro, que luego a ver quién lidera este tema y cómo se enfoca. Pero la propuesta que hacemos nosotros y que yo personalmente pienso, y hablo ya como particular, como persona, creo que la catedral no debe cerrarse. Pero no debe cerrarse en un sentido no solo simbólico, sino funcional. O sea, creo que siempre tiene que haber algo en la catedral para que la gente pueda entrar, pueda conocer todo el proceso, incluso de todas estas posibles investigaciones paralelas que se van a tener que ir haciendo a medida que se vayan desarrollando los proyectos de restauración, para que la gente pueda ver las instalaciones complementarias arqueológicas, para que la gente pueda ver cómo se restaura un edificio. Digo la gente, incluso, ¿por qué no?, con pequeñas explicaciones in situ, en pie de obra,
y procuraremos siempre tener una zona de la catedral con una exposición permanente que puede estar, pues si no con la brillantez y la solemnidad de esta que estamos haciendo ahora, que es en realidad un poco de acicate, ¿no? Pues sí que exista, en la medida de que la seguridad lo permita, pues un continuo ir y venir de gente de la ciudad y de fuera, o sea, en la catedral, ¿no? Siempre que no se olvide, vamos ya. Pues bueno, yo creo que voy a tener que pedir perdón a Agustín Azcárate y a Lucía Laoz, porque han participado bastante menos que Juan Ignacio Lazaga-Báster. Seguramente por culpa de quien les habla. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Vale. Agustín Azcárate, hasta otra, y a seguir soñando, porque el futuro todavía hay que escribirlo y quedan muchas cosas por hacer. De acuerdo. Y Juan Ignacio Lazaga-Báster, pues cuando quieras. Gracias.